Vamos a volver ahora sobre el tema del retiro de los fondos de pensiones, con las implicancias que puede tener, además, para la economía, para la sociedad, para la historia. Y para conversar de esto tenemos en la línea al periodista e ingeniero comercial Carlos Tromben, novelista, además autor de novelas históricas chilenas y autor, por lo demás, del libro Crónica Secreta de la Economía Chilena. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. Carlos, bueno, te escuchaba decir el otro día que la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones podría ser el anticipo de la discusión de fondo respecto del sistema de seguridad social en Chile. Viendo lo que ha ocurrido, lo que ocurrió anoche, y también considerando en particular las indicaciones que se aprobaron, y entre otras, por ejemplo, que no, hasta aquí, no habría un fondo del Estado para reponer esos fondos, eso pareció ayer dar fuerza a la idea de que es un tema que va a tener que quedar justamente para la reforma del sistema. ¿Cómo lo ves? Sí, yo exactamente lo veo de la misma manera, porque el reintegro de los recursos es relevante para cierta población de afiliados que tienen poco acumulado o todavía les queda mucho por ahorrar, ¿no es cierto? O sea, por lo tanto hay un costo asociado a no tener a perder la rentabilidad de esos fondos que se retiren, ¿no? Una persona que va a estar 30 años todavía le queda por cotizar. Entonces es un tema relevante que queda pendiente de una revisión global a la seguridad social en Chile, que es muy precaria como derecho social, que está amparada por un monto bastante reducido, como es la pensión básica solidaria. Entonces, muchos de estos aspectos quedaron fuera de la iniciativa para abordar solamente el aspecto del retiro mismo, ¿no? Del retiro como una solución al estado de necesidad derivado de la pandemia y de la crisis económica. Ya, que quede claramente como algo excepcional Sí. y por única vez. Pero Claro. tú ves en el análisis también periodístico de la situación que haya agua en la piscina para que la discusión de la reforma, que ha fracasado ya un par de grandes veces, pueda ahora prosperar. No, ahora sí, porque además hay un proyecto, recordemos que hay un proyecto de este Ejecutivo también. Claro, también, pues, y el del anterior gobierno. Exacto, hay una concatenación de proyectos de ley en los últimos años que se han ido sucediendo, y el que hay actualmente, el que está ahora en discusión, que está presentado, ¿no es cierto?, va a adquirir, o sea, en el fondo esta excepcionalidad obliga al gobierno a hacerse cargo, y a la clase política en general a hacerse cargo, a discutir por primera vez en términos que se nos caen las máscaras, ¿no? Porque también han quedado desenmascaradas muchas de las sofismas o aseveraciones de cierto tipo de economista que tiene que darle respuestas al país, ¿no? Porque uno se pregunta, esta gente no pasó macroeconomía 1, 2, 3, finanzas, ¿no es cierto? ¿O para quién trabajan? ¿Quiénes son esos economistas, Carlos? Bueno, yo puedo citar nombres y apellidos, pero todo el mundo, la ciudadanía los conoce, los hemos escuchado. Hablaron que iban a caer los activos, que el mercado de capitales chileno va a colapsar, cosa que no ocurrió en Perú con el retiro de fondos previsionales por un monto incluso mayor, cosa que no ha ocurrido en Australia, ¿no? Entonces dijeron que es regresivo los de un sector, y otros dicen que es neoliberal, o es la antesala del socialismo o de la expropiación, ¿no es cierto? Puras verdades a medias, porque en el fondo lo que estamos hablando son cómo encontrar una solución para muchas personas distintas, con distintas necesidades. Entonces, esos economistas tienen que dar una respuesta Sí. para quien realmente estuvieron trabajando todo este tiempo. Claro, me gustaría, perdona que te interrumpa, Sí, Carlos, estamos conversando con el escritor, periodista, también ingeniero comercial, autor del libro Crónica Secreta de la Economía Chilena, Carlos Tromben. Carlos, tú has sido súper crítico a la gestión del ministro Briones. Me Sí. gustaría, ¿sabes por qué te lo planteo? Porque, por ejemplo, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, nos decía en una entrevista de esta semana que a él ya se le había acabado el tiempo y que llegó tarde. El punto es, ¿sabes por qué te lo quiero plantear? Porque yo quiero saber, para ti, para llegar a esta discusión, para estar hoy día con un proyecto a puertas de ser aprobado, para retirar tu plata, tus ahorros, es porque desde tu punto de vista se hicieron mal las cosas antes, o esto iba a ocurrir de todas maneras. Se hicieron pésimos porque el gobierno tenía ventanas de oportunidad en marzo y en abril para haber presentado un programa robusto de confinamiento y de apoyo a las familias, de un amplio espectro social, como lo han hecho otros países, ¿no?
el gobierno tenía 5 emisiones de deuda soberana inscritas, solamente utilizó 2. Y yo hubiese sido el ministro, en marzo inscribo 5 más, porque el tsunami que se venía en términos de caída de la actividad económica era relativamente previsible. Entonces, si ponía dinero en las billeteras, en las cuentas vistas de millones de chilenos, ¿no es cierto?, que habrían visto la posibilidad precisamente de confinarse, ¿no es cierto?, y de moderar la caída en el consumo, porque de eso se trata. El 10% el retiro del 10% va a significar una reinyección de actividad económica enorme. Va a ser un enorme efecto macroeconómico que va a permitir que las familias sigan consumiendo y que por lo tanto, digámoslo también con las cosas por su nombre, muchas empresas de retail y de otros rubros se van a ver beneficiadas porque su facturación no va a caer tanto, ¿no? Yo voy a poder contratar un maestro que me ayude a reparar mi casa. Estoy ayudando a la demanda agregada, ¿no? Pero ahí te lo vinculo. Entonces eso es llegó tarde a todas esas discusiones y además vimos modificaciones durante todo este lapso a la ayuda. Entonces al principio no había ayuda, no había dinero, no, lo primero que dijo el ministro, no hay recursos. Después soltó un poquito la billetera y después un poquito más y después otro más. Entonces eso no es serio. Eso debe haberse hecho desde el principio. Pero ahora entonces, ya que lo planteas, perdona Carlos, ya que lo planteas de esa manera y que ya esto va a ser ley, y supongamos que sortea todos los obstáculos y el Tribunal Constitucional, bueno, finalmente deja de ser un obstáculo y esto se convierte en ley de la República y se puede, ¿no es cierto?, llevar adelante efectivamente el retiro. Yo quisiera preguntarte, de acuerdo a lo que tú has visto, ¿qué efectos va a tener en las pensiones? Naturalmente que esto depende de cuántos años has cotizado, en fin, hay gente que va a sacar toda la plata de una, porque todo lo ahorrado, quiero decir, porque es tan poco lo que tiene, que incluso tiene menos de 1 millón, que es el digamos, el desde, ¿no? Ya. Sí, efectivamente, en el caso de esas personas, dependiendo de la edad, efectivamente iban directamente al pilar solidario, porque no tenían los montos mínimos para constituir pensión. En estos momentos en Chile hay alrededor de 300.000 adultos mayores que tienen muy poco dinero en las cuentas y todavía no se jubilan siquiera, ¿no? Hay detalles de esa naturaleza. Entonces, sí va a obligar forzosamente al Estado a invertir más a gastar más en pensiones. Efectivamente va a generar una presión de gasto fiscal. Pero esa es la presión que todo el país espera también para una mejoría de las pensiones, por lo menos desde que se vayan aproximando siquiera la básica solidaria, se vayan acercando siquiera al salario mínimo, ¿no? Entonces es un problema que existe hace décadas en el país y que ahora era el elefante en la cristalería, ¿no es verdad? Y ahora la situación se transparenta, se hace ineludible. Esos montos, y permítame que también difiera aquí del ministro, están sujetos a rangos de probabilidad, ¿no? Porque también va a haber gente de rentas altas que no va a retirar el dinero porque está trabajando, porque tiene un contrato indefinido en el Estado o en una empresa privada y no tiene necesidad alguna de retirar los fondos. Aunque perdona, hay gente que dice que van a hacer una pasada porque van a sacar su plata para llevarla a la ADP, o sea, a la APD, entonces sin pagar impuestos. Claro. Eso es posible, sí, es un riesgo que existe, ¿no? Y que ahí habría una pérdida de ingresos fiscales por el no pago, pero también recordemos también cuál es la naturaleza de los fondos, ¿no? Y ahora es interesante que también una de las resoluciones ahora del Senado es que no constituyen renta, los define como no constitutivos de renta, porque precisamente son ahorro previsional y por lo tanto se está utilizando para hacer frente a la emergencia. Entonces, ese grado de personas que lo van a retirar, ese monto está por verse, ¿no? También ese sí que está sujeto a un rango de probabilidades, no hay certeza alguna ahí, ¿no? Hay gente fresca, claro, y quizás se someta Es que hay algo más que eso, ¿no? Que es el hecho de que si está la oportunidad de hacer una ganancia, los que estén informados, digamos, van a tratar de hacerla, por razones obvias. Sí. Ahora, ¿tú sabes cuánta gente tiene más de 100 millones de pesos en el fondo? Es bastante poquita. Una ínfima minoría, pero es mucha plata. Es una ínfima minoría y seguramente el periodismo se va a encargar de hacer transparentar quiénes son las personas. Que van a hacer la pasada, dices tú. Sí. El periodismo chileno ha avanzado mucho en los últimos años
O sea, el que lo haga va a tener que estar ahí atento a que puede aparecer, digamos. Lo Sí, pueden ¿no? echar al agua. Claro. Carlos, había otro tema que dice relación con el impacto más inmediato en los mercados, porque quienes están en contra del retiro han advertido que un retiro masivo y en muy corto plazo puede provocar, bueno, obviamente va a provocar entonces a las AFP la obligación de vender muchos activos. Y entre ellos muchas acciones que eminentemente están invertidas afuera, lo que no implicaría un impacto para nosotros. Nosotros somos una gota en el océano en el mundo, así que ahí no habría daño. Pero sí los fondos más conservadores, quienes están en edad más avanzada y tienen sus platas preferentemente los fondos D y E, por ejemplo, verían menoscabado el total de sus ahorros y también el total de sus retiros, porque las AFP se verían obligadas a vender instrumentos de renta fija que bajarían de precio. Claro, correcto. Fundamentalmente los activos de renta fija, especialmente bonos de tesorería que constituyen un monto importante de las inversiones, son como 40.000 millones de dólares que están invertidos en bonos de tesorería y otros están invertidos en bonos de bancos y de empresas privadas y estatales, ojo ahí. Entonces ese flujo de venta efectivamente va a generar una caída transitoria de los activos, y que efectivamente, tal como tú dices, tiene un impacto mayor en los fondos D y E, y efectivamente tiene un impacto en las personas que están por jubilarse. Eso crea un problema individual, ¿no? ¿Cuántas personas están a punto de jubilarse y que no se van a jubilar con el pilar básico solidario, sino que tienen los ahorros para dotarse de una jubilación autofinanciada? Efectivamente ellos van a tener una merma, y ahí va a tener que también tomar una decisión el propio gobierno y la persona también, porque se supone que ahí se vuelve clave, el tema de la formación y de la información financiera para la gente, porque en una de esas le conviene esperarse un poco, va a haber 365 días para hacer el retiro, entonces en una de esas, ese 365 días, claro, la plata se necesita ahora, pero puede dar un margen para administrar la forma en que uno va sacando su plata, ¿o no? Sí, exacto, a eso quería llegar, porque una persona que está próxima a jubilar, ¿no es cierto? En general, las personas tienden a tener sus mayores ingresos hacia el final de su vida laboral, en general, digo yo. Efectivamente, una persona podría enfrentarse a la disyuntiva de esperarse un lapso. Ya ha trabajado 40 años, uno más. De hecho, muchas personas jubilan, postergan la edad de jubilación en condiciones de mercado relativamente no tan buenas, no digamos malas, ¿no? Es una decisión que es parte de la soberanía individual, ¿no? Y eso las personas debieran, o sea, si yo estuviese en esa situación, yo lo haría, ¿no? Yo estoy a 11 años de jubilar, ¿no? Mi 10% no me va a afectar mayormente en la jubilación, pero si yo estuviese a 2 meses de jubilar, creo que lo postergaría, ¿no? Claro. Y el mercado se va a recuperar, porque esa caída de los valores producto de la venta, no digamos total, sino que una parte de la cartera de inversiones de renta fija se va a deteriorar durante un periodo, durante un lapso. Después se va a recuperar, porque esa es la naturaleza de los mercados financieros, y se va a recuperar de la mano de la reactivación económica, que va a llegar, ¿no? Sí, Carlos. Sí, conversamos a esta hora con el ingeniero comercial, escritor y periodista y autor del libro Crónica Secreta de la Economía Chilena, Carlos Tromben. Carlos, aquí también se ha planteado, y lo ha dicho, por ejemplo, Jacqueline Van Rysselberghe, ¿no?, que esta es una triquiñuela de un sector, puntualmente ella dice de la izquierda, para finalmente, ¿no es cierto?, terminar con las AFP, expropiar los fondos de todos los trabajadores, ¿no? Y quisiera preguntarte cómo ves tú, más allá de la caricatura, porque evidentemente que y eso es real, o sea, hay un sector que quiere terminar con las AFP y que efectivamente quisiera que toda la plata acumulada, ¿no es cierto?, se fuera a un sistema de reparto, y hay, dentro de ese mismo amplio espectro que es la oposición, hay otros que dicen que no, que se tiene que mantener el 10% de cotización a las fondos a las administradoras de fondos de pensiones, y un 6% que idealmente para un sector fuera, ojalá, ahorro colectivo, etcétera. Entonces, ¿cómo ves ese siguiente paso? Yo creo que el siguiente paso es reformar el sistema de seguridad social, dotándolo de capas de solidaridad, capas de un aporte sustantivo de los empleadores,
mayor aporte fiscal, ¿no es cierto?, solidaridad entre chilenos y entre generaciones, que es lo que se viene planteando hace mucho tiempo. A mí me cuesta ver el valor agregado de un sistema de AFPs, ¿no? Yo soy partidario de una combinación de ahorro, de capitalización individual o de ahorro personal, con solidaridad y con aportes tripartitos, ¿no? Entonces, eso para mí es la cuestión de fondo, es abordar esta reforma ineludible de la seguridad social desde una perspectiva democrática, ¿no? Donde y además que lo que se ha provocado, se ha constituido ahora también es una mirada transversal al problema, donde van a haber efectivamente miradas, algunas de carácter más estatista o de nostálgicas del sistema de reparto, que tiene problemas de viabilidad en el largo plazo. Un sistema de reparto puro y duro, hoy en día en Chile se hace muy poco viable por la transición demográfica que estamos viviendo, a un mayor envejecimiento y a una relativa estancamiento de la población económicamente activa. Entonces eso plantea una dificultad estructural que para mí me parece insoslayable con un sistema de reparto. Sí, pero perdona, te interrumpo un punto ahí, sí, un puntito, que cuando entrevistábamos a Bernardo Fontaine, economista de centro derecha, él decía que esta idea, ¿no es cierto?, de que haya una parte para ahorro colectivo es mala porque supone que la clase media o las capas medias financian a los más pobres. Entonces las capas medias siguen trasquilándose de alguna manera y él planteaba que cualquier arreglo tiene que ir por la vía de los impuestos, de aumentar, bueno, no sé, aumentar impuestos, supongo, porque si no, ¿de qué forma? ¿Cómo ves tú también ese punto ahí? Bueno, si Bernardo Fontaine quiere abrir ese debate, bienvenido, porque él ha sido un enemigo y un lobista en contra de que las rentas altas paguen más impuestos, puesto que fue uno de los responsables de la cocina que torpedeó la reforma tributaria de la presidenta Michelle Bachelet, cuando se quiso desintegrar el sistema tributario, desintegrar el impuesto de primera categoría del de segunda categoría. Él fue un lobista abierto en contra de eso. Entonces me parece muy interesante que el señor Fontaine plantee que se aumenten los impuestos, que es lo que Chile necesita, que las rentas altas hagan una contribución. Eso lo entendí yo, no sé, Mauricio, si yo estoy equivocada. Eso lo entendí. No, es que me parece fantástico. Me parece fantástico. No conozco el detalle de su propuesta, pero pero cuando iba nos a esa decía... dirección, de que claro, sí, que porque en vista del diagnóstico más o menos compartido que los sistemas de reparto están fracasados en el mundo o muy desfinanciados, no queda otra como en Europa que se paga con impuestos las pensiones finalmente. Entonces estamos en buen camino, Mauricio, para que si vamos a debatir eso, estamos en una excelente posición democrática para decir, en realidad, las grandes fortunas de Chile, las fortunas Forbes, ¿no es cierto?, del ranking de Forbes, en las cuales está el propio presidente de la República, sería muy interesante que pagaran un impuesto progresivo y un aporte al desarrollo del país que ha sido tan generoso con ellos, ¿no? Puesto que les ha permitido fondearse y capitalizarse con ahorro de todos los chilenos a través de las acciones y bonos corporativos de sus empresas. A mí me parece fantástico ese debate, ¿no? Bueno, son discusiones que se están iniciando y partiendo por la misma reforma del sistema previsional. Nos voló el tiempo. Carlos Tromben, te queremos agradecer por conversar con ADN hoy. Gracias, a ustedes, Carlos. muchas gracias.